Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa de la Barra VIP. Hoy nos encontramos con Ainhoa Tapia. Bienvenida, Ainhoa. Bueno, ella es profesora de enseñanzas especiales. En este caso vamos a tratar el tema del autismo porque recientemente ha sido el Día Internacional del Autismo. Bueno, Ainhoa, tú como profesora, ¿cómo catalogarías esto? Bueno, en realidad es un trastorno, ¿no? Sí. A ver, bueno, el TEA es un trastorno del desarrollo, o sea, tiene base neurológica y de desarrollo. Entonces, bueno, pues es que es complicado, es muy complejo, es un trastorno muy complejo. A ver, este trastorno normalmente nos dicen, si nos ponemos a leer qué es el autismo, nos dicen que se puede detectar desde muy pequeños. Sí. Vosotros, bueno, primero decirnos dónde estáis ubicados para que la gente entienda que el trabajo que vosotros realizáis, sí, ¿desde dónde lo realizáis? ¿Estáis? Sí, a ver, bueno, ANFAS es una asociación bueno, que trabaja para las personas con discapacidad y sus familias o trastornos del desarrollo también, o sea, no solo la discapacidad. Entonces, bueno, somos muy generalistas, o sea, abarcamos a todo el mundo, ¿no? Cualquier familia que, bueno, normalmente donde estoy yo, donde trabajo en el programa que estoy, vienen de atención temprana, entonces ya son familias que ya llevan, pues muchas veces desde el nacimiento. ¿Los derivan desde el centro de salud? ¿Os derivan a vosotros? Sí, normalmente, a ver, yo es que como ya están en el programa, la mayoría ya están en el programa en ANFAS, en la asociación. Ajá. Entonces yo no suelo tener, sí que vienen, sí que llaman gente, pero bueno, normalmente suelen derivarlo de salud, de las guarderías también, de las escuelas infantiles, muchas veces pues que notan cosas, o como suele ser más a nivel de comportamiento, de retraso de lenguaje, o sea, hay siempre como unos indicadores que entonces pues se ponen en contacto, yo creo que con pediatría, y ya el pediatra suele derivar normalmente, pero bueno, ya te digo, no me suele tocar a mí, no sé exactamente muy bien el proceso, porque a mí ya normalmente pues son familias que continúan, o sea, que ya están... O sea, que puedes tener niños desde muy temprana edad, ¿no? Bueno, yo en el programa que estoy desde los 6 años, o sea, normalmente desde que empiezan o sea, desde primero de primaria, porque hay veces que suelen repetir tercero de infantil o empiezan más tarde, bueno, entonces no siempre son 6 años, pero es desde primero de primaria hasta, es la etapa escolar, pues hasta los 21 o así, dependiendo también el proceso que tengan y las veces que hayan repetido ¿Cómo te encuentras con niños autistas, pero además se suele, no sé si mezclar, o niños con TDAH? A ver, sí, esto... niños autistas... A ver, ahora mismo hay un poco de todo, hay variedad. O sea, sí que es verdad que haciendo así cálculos, casi la mitad tienen... Claro, una cosa es el diagnóstico y otra cosa son rasgos. Porque diagnóstico tampoco suelen tener, yo por ejemplo, que tenga diagnóstico TEA, solo tengo a uno con diagnóstico, sin embargo rasgos TEA tienen pues muchos, por ejemplo casi la mitad de los que tengo yo, pero claro, el diagnóstico no es TEA, sino es pues trastorno general del desarrollo con rasgos TEA, o es un poco complicado lo del diagnóstico, no es tan de libro. Sí, o sea, sí. Y como profesora yo supongo que es muy complicado gestionar familia, entorno, niño principalmente, pero ¿cuánto de implicación necesitáis vosotros de todo ese entorno y de la familia, ¿no? Es complicado porque al final tú, claro, como todos los profesionales, tengo un horario, ¿no? Entonces, a veces, bueno, desde el principio, ¿no? Nos reunimos el trato con la familia es muy cercano, o sea, desde el principio ya hacemos reuniones con la familia, estamos en un modelo centrado en la familia, o sea, que ya empezó hace muchos años en atención temprana y ahora estamos un poco haciendo la coherencia, ¿no? Con el resto de programas, porque desde que empiezan con 0 años, claro, no tiene sentido trabajar de una manera con la familia y a partir de los 6 no romper esa forma de trabajar porque la familia está acostumbrada, ¿no? a que tengas un trato muy cercano. Entonces, sí que, pues eso, desde que empiezan ya empezamos con reuniones con ellos, coordinaciones, les explicamos un poco cómo es el programa y se hace pues una entrevista basada en rutinas, o sea, se hace todo como, ¿no? Para detectar un poco esas necesidades que a veces las familias vienen con unas ideas o a veces no sé, es un poco en ese aspecto, ¿no? Igual muchas veces dicen, bueno, es que veo que tiene retraso, pero no sé, ¿no?
cómo empezar o qué podemos hacer, ¿no? Y ellos tienen un papel protagonista al final. Sí. No es lo mismo, yo estoy 1 hora semanal con ellos en sesión con los niños. Y las coordinaciones con las familias también, al final es 1 hora semanal más luego la hora que tengas de preparación para el niño. Entonces hay que hacer ahí un trabajo en casa, ¿no? Entonces es darles herramientas a los padres desde que empiezan un poco para que puedan en casa, ¿no?, seguir con lo que se está haciendo en la sesión o ver sobre todo qué necesidades tienen ellos, ¿no? Y con los colegios lo mismo. O sea, también se eso hacen te iba a preguntar, porque sí, claro, tu trabajo de 1 hora, 1 hora semanal tiene que limitar mucho, ¿no? Sí. La coordinación con los colegios, que obviamente están muchas más horas, sí, tiene que ser de una implicación importante, sí, ¿no? Pues al final, dentro de un horario es bastante flexible, o sea, hace falta bastante flexibilidad, así que en ese aspecto, bueno, encima yo también soy madre de 2 niñas, entonces muchas veces los horarios, pues no tengo toda la flexibilidad que me gustaría, pero en ese sentido, ANFAS la verdad que me ha dado mucha libertad para organizar mi horario como me venga a mí, entonces pues se habla, por ejemplo, con los colegios a través de teléfono o de correo y venga, ¿cuándo os vendría bien? Bueno, pues igual me tengo que salir de mi horario porque la coordinación tiene que ser a las 2 y no pueden a otra hora porque los profesores también tienen un horario muy limitado para esas coordinaciones, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso, el estar tu trabajo con el de un niño en una clase? ¿Son niños que están conjuntamente con todos los demás niños? ¿Llevan el ritmo escolar al mismo ritmo, valga la redundancia, que los demás? Sí, a ver, hay un poco de todo, pero el mismo ritmo no lleva ninguno. O sea, hay algunos que, bueno, ahora cada vez es más inclusivo, ¿no? O sea, cada vez la inclusión está más de moda, ¿no? Entonces sí que se intenta por todos los medios pues que el niño en infantil siempre están con el grupo ordinario, con los niños de su edad, pero bueno, luego ya en primaria pues eso ya es el orientador un poco junto con la familia, aunque a la familia todavía yo creo que los coles ahí tendrían que involucrarse un poco más con las familias, porque hay muchas veces que toman decisiones, lo que yo he visto, sin contar mucho con la familia, pero bueno, claro, es un poco entre los profesores y el orientador y a veces también depende del cole con la familia, ¿no? Pues nosotros vemos esto, ¿no? Ya el futuro que le vemos pues va a ser un poco complicado, entonces valorar, al final es la familia también la que toma un poco la que debería de tener, no decir, venga, pues nos arriesgamos y ya veremos luego, ¿no?, lo que hacemos. Hay muchos que empiezan en primaria con el aula ordinaria y continúan, o sea, tengo varios niños que han estado hasta 6º de primaria y algunos todavía no han llegado a esa etapa, pero están con el aula ordinaria y con recursos, pues, PTs, logopedas y bueno, todos los recursos que tiene el centro, y hay otros pues que ya directamente van al aula TEA, por ejemplo, que está dentro de los colegios ordinarios. No tienen todos, pero bueno, en Tafalla, por ejemplo, sí que hay en las comarcales, tienen un aula, antes era aula TGD, ahora le han cambiado creo que el nombre, que es aula TEA, no estoy tampoco muy con los nombres, y entonces pues ahí van un poco estos niños, ¿no?, que necesitan más apoyos todavía, aunque se preocupan mucho para hacer inclusiones o sea, no están del todo la cuestión de estas aulas era un poco eso, incluirlas en el mismo centro ordinario, no era un paso de dejar esa escuela especial, ¿no?, ese colegio especial, e incluirlos en el mismo cole ordinario que tiene los patios y todo, y muchas actividades con los demás niños, aunque parte de esas sesiones tienen. Y, por ejemplo, el tema del habla es muy importante, ¿no?, en un niño autista, el relacionarse. ¿Qué impide, cómo hay que desarrollar en el niño para que sea uno más, ¿no?, de la clase? Sí, bueno, supongo, no sé si eso, los síntomas así más comunes en el autismo, pues es eso, ¿no?, el problema de relacionarse, el retraso normalmente, ¿no?, del lenguaje en expresión y comprensión, y bueno, pues eso, y la rigidez, ¿no?, o sea, la rigidez que tienen, la poca flexibilidad que tienen, ¿no? Yo creo que sobre todo el lenguaje, ¿no?, es
es complicado también, ¿no? Porque ahí entra en juego muchas cosas, o sea, no solo tienen una comprensión literal, por ejemplo, ¿no? Entonces todas las expresiones, todo lo que nosotros damos por hecho que los niños van como aprendiéndolo, ellos no lo aprenden de forma espontánea. Entonces hay muchas veces, ¿no?, una falta de entendimiento con eso que ha querido decir o eso, ¿no? O sea, es complicado. Y luego a la hora de expresar también, ¿no?, esas dificultades que tienen de sacar su mundo interior mediante palabras para decirte, ¿no?, lo que muchas veces, pues eso lleva, ¿no?, a muchos conflictos, muchos enfados. Tienen la mayoría pues una ansiedad bastante alta, ¿no? No llega, bueno, va a decir trastorno de ansiedad, eso a veces en la adolescencia sí que hay que tenerlo como más... Sí, porque hay etapas, ¿no? Hay etapas, sí, hay etapas, claro, es que cada etapa es un mundo, bueno, como nosotros también, ¿no? Sí, sí, claro, el desarrollo al final... Cada etapa y cada uno lo lleva a, entonces, pues en verdad que cada etapa, pues sí que esas carencias en algún aspecto, pues perjudican más, ¿no? O bueno, les afectan un poco más, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo eso, a sensibilizar un poco con, pues mira, es que este niño no es que sea un maleducado, no es que, ¿sabes? O por qué se enfada tanto, o por qué no le puedo tocar, o por qué le molesta, no, porque se tapa los oídos, ¿no? Es que igual tiene una hipersensibilidad a los sonidos, que es que para él es como... No, sí, como si nos pusieran un pitido en el oído a nosotros. La sensibilidad la tienen mucho mayor, ¿no? Sí, no todos, pero la mayoría, o sea, porque luego es que eso es una diversidad de síntomas enorme. O sea, ¿crees que la medicina ha avanzado neurológicamente para que a estos niños se les ayude en ese trastorno y la capacidad de desarrollo sea mayor? Porque supongo que para vosotras también eso, ¿no?, tiene que ser importante. No sé si te refieres a farmacológicamente, o sea, sí, fármacos. No, y la atención, me refiero más a la atención que sí, farmacológicamente. Sí. Antes estos niños, tanto los TDAH como el autista, les costaba mucho el diagnóstico y entonces neurológicamente no había tantas visitas, tanta atención. Entonces en los colegios eso, y desde la educación, era un mundo. Sí. Si ahora veis que eso ha avanzado. Sí, a ver, yo la verdad, bueno, no sé exactamente cómo era antes, pero yo llevo más o menos unos 10 años en el programa en el que estoy, entonces a lo largo de estos 10 años ya he visto diferencia. O sea, eso es lo que te quería decir. Entonces sí que es verdad que por ejemplo, yo creo que cada vez bueno, hay más diagnósticos, o sea, cada vez hay más diagnósticos, no sé si es porque hay más o porque yo creo que hay más sensibilidad. Más atención, hay más creo, atención, ¿no? Entonces, sí. Y ahí como que tenemos ya, enseguida antes igual se dejaba pasar más, hay unos signos de alerta, ¿no? Y ahora yo creo que cada vez las personas están más formadas, sobre todo en las escuelas infantiles, cada vez hay... Claro, igual antes iban menos en las escuelas infantiles también, los padres igual muchas veces pues que tampoco saben por qué no comparan, por qué no... Entonces, como cada vez hay más niños que van a la escuela infantil, yo creo que ahí sí que es donde más, ¿no?, ven con el resto de los niños, ahí va, pues mira, este niño no... Venga, pues vamos, entonces hay más prevención. Quizá también el profesorado, al estar más limitado, el tema, pues... vamos a decir, de cuanto a tantos niños por clase, eso al final les deja trabajar con ellos de forma más cercana, sí, ¿no? También, sí, ahí sí que ha habido una reivindicación de las escuelas infantiles, ¿no? Yo creo que importante para todos, ¿no? Para poder trabajar. Supongo tú como profesora lo ves. Sí, ¿no? Y en las aulas de los coles también, o sea, te quiero decir que contra menos número de niños haya en el aula, pues mucho mejor. Además, claro. Es que los profesores tienen una papeleta también, o sea, en ese sentido. Es complicado también, porque claro, no está el niño que es TEA, pero es que luego hay dos con dislexia, luego hay el que tiene TDAH, o sea, es que al final hay luego los que vienen inmigrantes que no tienen el idioma, o sea, el aula es un... Y desde tu trabajo individualizado, cuéntanos cómo es un poco el desarrollo de tu trabajo en cuanto al niño. Sí, pues a ver, mira, pues desde que la familia llega al programa, hay como dos vías un poco. Si viene desde atención temprana, se hace una coordinación con el profesional de atención temprana, el profesional de referencia, porque luego sí que hay distintos perfiles, pero hay un profesional que ha sido referencia de esa familia, que siempre le acompaña en el proceso. Ajá. Aunque luego el logopeda le dé pautas para trabajar o el fisio le dé pautas o tenga que hacer alguna intervención, pero siempre es una persona que da igual que sea logopeda, que el fisio, que el estimulador. Pero bueno, entonces se hace una coordinación con ese profesional y la familia en conjunto. Entonces, un poco pues porque yo conozca, ¿no?, información, se habla de lo que se ha trabajado, un poco
eso, es una toma de contacto, ¿no? Pues para que me conozcan también. Y entonces luego ya, bueno, el profesional de atención temprana me pasa un poco los informes en sí de la evolución y el informe final que se le da de alta, que se le da de alta no porque ella no necesite atención, sino porque el programa ya pues es hasta esa edad y ya... Sí, porque hemos dicho que es un trastorno, claro, con lo cual al ser un trastorno es para siempre. Es para siempre, eso no se cura. No se cura, se mejora mucho, aprenden, es que es como... Tienen que aprenderlo todo. Hay también, pues eso, cosas que sobre todo en cuanto a habilidades sociales, cognitivamente también, tienen una forma diferente de aprender, cada niño muy diferente, entonces, bueno, van mejorando, pero eso lo van a tener ahí siempre, ¿no? O sea, siempre van a tener... pero ellos van a ser más conscientes también con la edad, son más conscientes y también lo llevan de otra manera, ¿no? Eso, han aprendido también herramientas, necesitan herramientas. Supongo que por parte tanto vuestra como educadores como de la familia, mucha paciencia será el ingrediente principal, sí, digámoslo así. Sí, paciencia. Mucha empatía, ¿no? Empatía y afectividad, o sea, sobre todo comprensión, ¿no? Comprenderles y decirles, bueno, yo estoy aquí ¿no? Y que sientan ese amor y ese aceptar, porque muchas veces ellos lo pasan muy mal. Bueno, muchas veces no siempre lo pasan mal, porque los niños más mayores que sí que te saben expresar, porque cuando son muy pequeños no saben expresar esas cosas, pero sí que cuando empiezan a poder expresar, sí que ellos expresan, ¿no? esa falta de comprensión, ¿no? De que es que no me entienden, ¿no? Entonces al final... es complicado, ¿no? O sea, hay que ponerse también un poco en su sitio, ¿no? Sí, eso es, que ellos no saben hacerlo de otra manera, ¿no? Que están intentando lo que lo intentan y que es un esfuerzo muy grande para ellos. Cualquier pequeña mejoría o cualquier cosa para ellos pues ¿no? Y estar en un mundo incomprensible. O sea, entonces también parte de eso no es solo trabajar con los niños, que también, y las familias, sino también un poco con el entorno, como diciendo, bueno, esto es un trastorno para ti. Eso te iba a preguntar ahora, porque yo creo que el entorno, los que lo vivimos desde fuera, muchas veces no sabes cómo actuar, claro. Porque dices, son muy afectivos, pero hay veces que si vas como tú propio a darles esa afectividad... La rechazan. Sí, entonces dices, espero a que me la den ellos, y entonces reacciono. Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado en alguna situación de ir hacia ellos y rechazarla, como dices. Sí, porque ellos se sienten, ¿no? Es como... bueno, todos tenemos, ¿no? una línea, ¿no? En cuanto al contacto con las personas. Sí. Otros la tienen más... Yo, por ejemplo, en ese aspecto también soy de... Fíjate, o sea, que dentro de las personas... Sí, por supuesto. Pues también somos así, ¿no? Entonces ellos, es verdad que hay cosas que no las entienden también muchas veces, ¿no? No saben qué vas a hacer. O sea, mira, dentro del autismo también hay un aspecto que no te he comentado, pero que es importante, que es todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente, ¿no? Que también, bueno, luego está relacionado también con el lenguaje, con las emociones, con muchas cosas. Entonces, ahí hay un déficit, ¿no? En teoría de la mente, que no solo es parte del TEA, sino que también hay otros niños con discapacidad que la tienen, pero es como muy característico del TEA, que no sabe ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que la tienen que aprender también, es curioso, porque no lo aprenden con la rutina día a día, ¿no? Que es que está, ¿no? Por ejemplo, pues que está pensando la otra persona, o porque me sonríe, o si me sonríe, es que, o sea, por ejemplo, las intenciones, por ejemplo, de las otras personas, si me están mintiendo, si no me están mintiendo, o sea, ahí tienen ese déficit que también les va a acompañar a lo largo de toda la vida, pero que, bueno, tienen herramientas, ¿no? O sea, van cogiendo herramientas para identificar, ¿no? Ah, no, mira, ha hecho esto, es que esto quiere decir tal, o sea, es como, bueno, como ellos tienen que hacer un manual, o sea, imagínate, ¿no? Bueno. Un diccionario de comportamientos de la gente, de cosas que hacen, o sea, entonces, pues eso, es también como muy... Entonces ahí también van las emociones, ¿no? Identificar sus propias emociones, las de los demás, que a veces una persona puede sonreír pero puede estar enfadada, o sea, entonces ellos sonríen, está contento, pero no se están dando cuenta del resto de los gestos que le está acompañando, ¿no? Que están... Es muy complicado todo eso, entonces yo también tengo que aprender a ver el mundo un poco como lo ven ellos, claro. y a analizar un poco, porque al final tú lo ves tan normal
que cuesta mucho, ¿no? El decir, no, es que no lo está viendo. O sea, entonces, bueno, es un aprendizaje continuo. Continuo, sí. Continuo. ¿Y cómo te encuentras con las familias? ¿Hacéis salidas, por ejemplo, para hacer con ellos el entorno y la familia, que vean, no sé, cómo se tienen que manejar? Porque claro, tú les puedes decir, claro, habrá 1000 situaciones en las que te encuentras. Sí. Sí, ahora mismo, bueno, estamos en un proceso de transformación, como te comentaba, la planificación centrada en la familia y cuando son más mayores en la persona, porque la familia llega un momento que también va retirándose un poco y ya en la adolescencia y cuando son adultos, pues es más no centrado en ellos. Entonces, a ver, yo también tengo un horario como limitado, como hemos hablado, entonces a mí me gustaría estar en un mogollón de situaciones que surgen los problemas o que surgen las necesidades, pero no puedo, ¿no? ¿Sabes? Y claro, con todas las familias es imposible. Entonces, muchas veces sí que se va trabajando un poco por objetivos, ¿no? O sea, lo que se hace un poco con esas entrevistas basadas en rutinas es el establecer unos objetivos poco a poco. Entonces, en esa situación concreta, en el hogar, se le dan herramientas a los padres, pero yo no voy, o sea, yo no estoy con ellos, por ejemplo, en casa, de momento. Pero, por ejemplo, llegan ellos y te dicen, hemos tenido esta situación y no sé si la he resuelto bien. Entonces eso se habla un poco en la coordinación, o sea, cuando ellos quieren, bueno, en ese aspecto hay mucha flexibilidad también para, bueno, tú llámame cuando te pase cualquier cosa, cuando quedamos, hacemos una coordinación y entonces lo hablamos. Entonces todas esas situaciones, si van surgiendo, o sea, aunque tú establezcas en septiembre unos objetivos, pero luego pueden ir cambiando también, o puede haber un problema de repente, no es que me pasa esto y que he hecho esto, ¿qué hago? Entonces ahí pues se va hablando con ellos, pues eso, de una forma muy informal también, y pues mira, porque yo tampoco lo sé todo, o sea, yo muchas veces parece que tienes una varita mágica que haces, mira, y se soluciona el problema, y con los coles también muchas veces pasa eso, ¿no? Igual tienen un problema y ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hacemos? Es como, claro, es que depende de muchas cosas, depende del niño, depende, claro, yo no estoy tampoco ahí en el aula para saber qué ha pasado, es que igual hay un niño que le ha dicho algo y tú no te has enterado y resulta que, no, es como, es todo muy complejo también, entonces hago lo que puedo. Bueno, y no, aunque parezca mentira, estamos terminando, hemos cubierto nuestro tiempo, y sí que quería dejar claro, ¿qué te parece a ti? ¿Cuán importante es el Día del Autismo? A mí me parece para dar visibilidad. Quizá pensamos de estas cosas como, la campaña contra tal cosa, contra tal otra, pero si tenemos un día damos más visibilidad al problema o a la situación o ¿no? Y, por ejemplo, conoceros a vosotros que ahora mismo os tenemos en Tafalla, di la dirección, por favor. Es San Salvador, San Salvador, 11, está ahí la Casa La Higuera, para que nos entendamos, ¿no? Está ahí cerquita, al lado de Mairaga, de lo que son las oficinas de Mairaga, justo ahí pegando. Eso es. Y entonces ahí, bueno, pues es la sede y los programas pues se desarrollan ahí, aunque es verdad que hay programas que no, hay programas que se hacen, por ejemplo, yo las sesiones las hacemos en otro local, porque bueno, al final cada vez hay más niños, sobre todo, bueno, eso se diagnostican más, ¿no? Se diagnostican más, sí, cada vez tenemos más, no quiero decir que haya más, sino que cada vez, bueno, es verdad que vienen más familias, ¿no? Y desde atención temprana cada vez también... qué bueno, entonces, que se detecten y que... Sí, porque hay muchos que empiezan en atención temprana y al final les dan el alta, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí funciona la prevención, ¿no? Porque, bueno, han visto unos signos que los han trabajado y resulta que, oye, que el niño se ha adaptado, está, ¿no? Ven necesidades para continuar y estupendo, ¿no? O sea, es pues la cuestión eso es a lo que hay que llegar, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues Ainhoa, gracias por estar con nosotros, gracias por tu trabajo. Y gracias a vosotros por eso, por la visibilidad, que es una forma, pues, de lo que... Queremos, bueno, que siempre que necesitéis algo, aquí estamos para lo que queráis. Y a ustedes un día más decirles que lo dejamos aquí, como ven, con temas interesantes siempre aquí en Zona Media Televisión, su televisión comarcal. Nos vemos en un próximo